tardes, ¿cómo están todos? Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. Yo estoy bien por la gracia y misericordia del Todopoderoso. Hoy es febrero 9 del 2025 y estamos por aquí una vez más. Esperamos que la paz del Creador esté con cada uno de ustedes y en sus hogares. Y aquí le traigo una pequeña, corta reflexión y esperemos que sea de gran bendición para que podamos tener un poquito de conocimiento. Y aquí estamos, pero antes de entrar a la reflexión de hoy, voy a recitar una oración que está en el Siduro. Bendito eres tú, Eterno, que bendice a su pueblo Israel con paz. Amén. Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, oh Eterno, mi roca y mi redentor. Teilín 19:15. Dios mío, preserva mi lengua del mal y mis labios de hablar engaño. Que mi alma se inmute para quienes me maldigan y que mi alma sea como el polvo para todos. Abre mi corazón a tu Torá y mi alma correrá en pos de tus mandamientos. Y a todo lo que se levantan contra mí para mal, prontamente anula su consejo y trastorna sus pensamientos. Hazlo en virtud de tu nombre, hazlo en virtud de tu diestra, hazlo en virtud de tu Torá, hazlo en virtud de tu santidad, para que tus amados sean liberados, que tu diestra salve y respóndeme, que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, oh Eterno, mi roca y mi redentor. Teilín 19:15. Gracias, mi Dios Todopoderoso. En esta hora vengo hasta a compartirle una pequeña reflexión, perdón, de qué es el judaísmo. El judaísmo es una religión monoteísta y abrámica que se originó en el antiguo Medio Oriente y Israel. El judaísmo es la religión más antigua del mundo y se considera el origen del cristianismo y el islam. El judaísmo se basa en la existencia de un solo Dios, omnipresente y creador del universo. El judaísmo se rige por la Torá y la halajá, que es la ley judía, que establece normas jurídicas y éticas. Los judíos celebran sus ritos y festividades bíblicas siguiendo el calendario hebreo, que combina los siglos lunar y solar. ¿Quién fundó el judaísmo? Quien fundó el judaísmo fue el patriarca Abraham, que se menciona en Génesis 11:26. Dice las enseñanzas rabínicas que Abraham rechazó la creencia paganas en su época mediado de la Edad de Bronce, hace 3800 años, y adoptó la idea de un solo Dios, omnipotente y todopoderoso, como dice Deuteronomio 6:4. El judaísmo no es una religión y los judíos no son un grupo religioso. Los judíos son un pueblo. Los judíos son los descendientes de la tribu de Judá. El judaísmo es una práctica de vida. La palabra religión se puede usar para identificar la fe de una persona, o sea, la creencia de la persona. Esa es la palabra religión. La palabra religión se usa para identificar la fe de una persona o su creencia.
La palabra religión es un conjunto de creencias, prácticas, valores vinculados a las personas con lo sagrado y lo trascendencial. Los judíos son un pueblo que conserva las milenarias leyes que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. En ningún texto hebreo vas a encontrar la palabra religión, ni en la Torá, ni en la Tanaj, ni en la Gemara, ni en los Tosafos, ni en la Halaja, ni en la ley judía, ni en la Kabbalah. Dios llama al pueblo judío religión. En ninguno de esos textos te lo vas a encontrar la palabra religión. Dios llamó al pueblo judío nación, lo llamó pueblo, lo llamó reino, lo llamó congregación, comunidad, pero nunca lo llamó como una religión. Entonces, el pueblo judío se divide en varios grupos y en varios de esos grupos ellos practican su servicio divino a la divinidad y tienen cierta forma de presentar su servicio a Dios, pero son de la misma comunidad judía. Simplemente que el pueblo judío se divide en diferentes grupos. Y son distintas formas del judaísmo. Está el judío secular, está el judío askenazíes, está el judío sefardíes, está el judío misrajíes y está el judío ortodoxo, judío ultraortodoxo y el judío mesiánico. Esos son los grupos de judíos que están divididos en diferentes grupos. El judío askenazíes tiene sus orígenes en la Europa central y oriental. Los judíos sefardíes tienen sus orígenes de España, Portugal, Oriente Medio y del norte de África. El judío ortodoxo es conservador, reformista y reconstruccionista y progresista. Y sus acciones es la halaja, que es la regla religiosa judía. El judío ultraortodoxo es una corriente del judaísmo ortodoxo. El ultraortodoxo es conservador y devoto. Otro tipo de judíos son los judíos sirios, judío teimanim, beta Israel, magrebín, grusín, judíos en la India, romaniotes, itaquín, parsim, judíos bulgarianos, judío abayudaya y judío de Asia. De eso está conformado el pueblo judío está dividido en diferentes grupos étnicos y lo que acabo de mencionar. También está los judíos mesiánicos, que desde el judaísmo, el judío mesiánico es una secta poca conocida del judaísmo. El judío mesiánico es el que cree en Jesús. El judío secular es un miembro del pueblo judío que no practica su fe y que adopta un estilo de vida moderno.
Los judíos seculares pueden celebrar la fiesta tradicionales como festivales naturales de histórica y consideran los eventos del ciclo de vida como sucesos seculares importantes. Ese es el judío secular. Los judíos mizrahíes son los judíos que provienen de países de Oriente Medio como Irak, Yemen, Persia o la Palestina histórica. El término mizrahíes viene de la palabra hebrea mizrah, que significa oriente. Los judíos akenazíes y sefardíes son grupo étnico, mientras que el judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo son ramas del judaísmo. La lengua típica de los akenazíes es el yiddish, mientras que la lengua típica de los sefardíes es el ladino, que el ladino es una mezcla de español a hebreo. Es el idioma que la lengua típica de los akenazíes es el yiddish, y de los sefardíes es el ladino. Los ultraortodoxos, también llamados jaradíes, se distingue por su traje negro y su sombrero negro. Los ultraortodoxos viven su vida en torno a la Torá, tanto la oral como la escrita. Los judíos mizrahíes, cuya lengua es muchas ocasiones el árabe. ¿Qué quiere decir Askenazí? Askenazí es una nación descendiente de un bisnieto de Noé, que identifica en la Edad Media con Alemania. En Génesis capítulo 10 está la tabla de las naciones de los Askenazí. El judío mesiánico son una corriente religiosa que combinan el judaísmo con la creencia de Jesús, basado como Mesías de Israel. El judío mesiánico combina el judaísmo con el cristianismo de corte evangelista. También está el judío convertido al judaísmo, que no es nacido de madre judía, sino que decide adoptar el judaísmo como estilo de vida, pero que no son nacidos de madre judía. El verdadero judío es aquel que nace de madre judía. Vemos en este tiempo que ha habido testimonio de muchas personas que se han convertido al judaísmo, y eso lleva a un proceso de la convención al judaísmo. Es un proceso de un año y medio, y eso tiene que pasar un proceso de un sinnúmero de aplicaciones y pasar por el tribunal en Israel. O sea, el proceso de la convención al judaísmo es un proceso que lleva de estudio de un año y medio a 2 años, y un sinnúmero de requisitos que tienen que tener, y también a una aplicación frente al tribunal en Israel. Yo aquí le comparto lo básico. Si quieren más información, edúquense en la página judía. Yo hago una recopilación de lo que he aprendido y de la página judía para compartirlos aquí. ¿Por qué le comparto el trasfondo del judaísmo? Por varias razones. Una, para que podamos tener conocimiento
de que realmente qué es el judaísmo. Aquí yo comparto lo que yo he aprendido con mis experiencias. Entonces, como yo estudio la Torá desde la perspectiva hebrea, yo estudio la Kabbalah, se me trabó la lengua. Estudio la Torá y estudio la Kabbalah desde la perspectiva hebrea, y de lo que he aprendido, yo lo comparto con mis experiencias y lo comparto aquí en mi página. Hoy estoy compartiendo la diferencia, el grupo del judaísmo. Porque muchas personas piensan que el judaísmo es una religión. El judaísmo no es una religión. El judaísmo es un estilo de vida que fue establecido en la antigüedad, de los primeros 5 libros que Moisés escribió, que es la Torá, y desde ahí nació el pueblo judío. Y hay diversidades de judíos, y por eso lo comparto aquí. ¿Por qué yo comparto el trasfondo de la diversidad, de diversidad de grupo étnico del judaísmo? Porque a veces tenemos tendencia a como no tener el conocimiento, y de una vez estamos siempre señalando, apuntando y diciendo cosas que a veces no nos tenemos que decir. He escuchado personas que se me han acercado a mí y me han dicho cosas que verdaderamente a veces yo le digo a las personas, antes de nosotros empezar a hablar o llegar a alguna conclusión, debemos tener un poquito de conocimiento y entender. El pueblo judío es un pueblo que no es perfecto, y son seres humanos como usted y como yo, y cometen millones de errores. El simple hecho de que el pueblo judío la Torá haya sido escrita y se le haya dado la instrucción de cómo dirigirse y cómo conducirse, no significa que el pueblo judío es perfecto. Ningún ser humano es perfecto, ninguno. Tratamos de llegar a la perfección, pero eso es en nuestra humanidad, eso yo creo que es imposible. Podemos mejorar un poquito en nuestra vida, pero ser perfecto, la humanidad yo creo que nunca va a ser perfecto. Entonces, hay diversidad de tipos de judíos. Entonces, los tipos de judíos están divididos en diferentes partes. Están, como acabé de mencionar, están divididos geográficamente, étnicamente y racialmente. O sea, cuando usted ve a un judío, usted tiene primero que preguntarse de qué grupo pertenece ese judío. Si es un judío secular, si es un judío askenazí, si es un judío sefardí, si es un judío que es ultraortodoxo, o un judío convertido, y así sucesivamente, antes de poder llegar a cualquier conclusión. Entonces, cuando tenemos eso en cuenta, podemos entender muchas otras cosas, porque hay judíos seculares que no practican su fe. Y muchas personas piensan y dicen, porque fulana es judía, y se supone que es el pueblo de Dios, y se supone que debe de regirse por la Torá. Sí, pero hay que saber qué grupo pertenece esa persona, y siempre teniendo en mente que ningún judío es perfecto. Aunque el Eterno le haya entregado la Torá y la Tanaj al pueblo judío para que pueda impartir a las otras naciones, sí debemos entender que no son perfectos y que cometen errores igual que usted, igual que yo, porque no somos perfectos.
Aunque yo tenga un estilo de vida que tenga que regirse por las leyes judías, muchas veces vemos que no es así. ¿Por qué? Por la diferencia que hay entre los grupos judíos del judaísmo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Los askenazíes, los sefardíes son los grupos más destacados de la comunidad judía. Y cada uno de los askenazíes y sefardíes celebran el servicio divino de una forma diferente. Por ejemplo, en los cánticos, en la lectura de la Torá y en ciertos alimentos que añaden en la fiesta bíblica y en la vestimenta. Y es la forma que se identifica el askenazíes y los sefardíes. O sea, el grupo más destacado del judaísmo es el askenazíes y los sefardíes. Y ellos cuando le hacen el servicio en la sinagoga o celebran la fiesta bíblica, ellos tienen cierta forma de hacer el servicio divino. Muchas veces en la lectura de la Torá, ellos se diferencia entre a veces la lectura de la Torá, en los cánticos, en la vestimenta, en los platos de comida que se celebran en la fiesta del Eterno, pero son del mismo grupo del judaísmo. Lo que pasa es que los askenazíes y los sefardíes vienen uno de Europa y los otros vienen de Asia y así sucesivamente, y vienen del Oriente. O sea, hay que saber de dónde viene cada grupo judío para poder entender que realmente cómo ellos celebran la fiesta del Eterno y cómo ellos se tienen que conducir. Hace varios años atrás yo trabajé con un judío secular y él no practicaba su fe. Y a mí se me dio el privilegio de trabajar con esa persona. Y como yo estaba en el cristianismo cuando eso. Y pues lo que yo conocía y con lo que había aprendido en mi relación con Dios, yo lo compartía con él. Y yo empezaba a hacer preguntas, porque a mí me gusta hacer preguntas, porque yo no lo sé todo. Y siempre busco la manera de preguntar. Y como yo sabía que la Biblia habla del judío, sabía que el judío está escrito en la palabra del Eterno, en la Biblia. Y yo le preguntaba a él cosas. Y yo le preguntaba, él me decía que él no practicaba su fe, que él era un judío secular. Entonces yo le pregunté por qué él no practicaba su fe. Y él me dijo que cuando pasó el Holocausto, su familia emigró a los Estados Unidos. Y a raíz de ese evento que ocurrió en el Holocausto, ellos dejaron de practicar su fe. O sea, ellos no dejaron de practicar su fe en creer en Dios, porque ellos creían que si Dios existía, ¿cómo era que el ser humano tenía que enfrentar todo lo que de cierto modo ellos estaban enfrentando, que era el Holocausto, y donde murieron más de 6 millones de judíos? Entonces, yo le compartía lo que sabía y yo le hablaba de la Biblia y le hablaba de que su pueblo Israel, que el pueblo judío hablaba en la Biblia. Y yo me acuerdo que tenía en mi celular, yo tenía la Biblia en inglés y yo lo sacaba y le leía algunos pasajes de la Biblia. Y él se quedaba escuchando, y yo me ponía a adorar al Eterno, a cantarle al Eterno, ahí con él. Y él se empezó era algo muy bonito, algo diferente. Y él cuando escuchaba
semblante cambiaba y era una cosa muy bonita. Y yo tuve esa experiencia. Y era judío secular, todavía yo no conocía esto que conozco hoy. Y era un judío secular. Entonces, ¿por qué yo traigo este trasfondo? Para que nosotros, antes de estar apuntando y antes de estar acusando, podamos entender de dónde es que provienen las cosas. Porque a veces hay judíos que no se comportan como tienen que comportarse. Pero eso no nos toca a nosotros estar juzgando. Y así sucesivamente. Yo en la actualidad estoy estudiando con una maestra y ella es judía secular. Ella vive en Israel y hay una clase que yo tomo con ella que ella me enseña. Y yo le pregunto a ella también y le pregunto y le hago preguntas y a veces le hago preguntas y compartimos ciertas cosas. Y yo le pregunto a ella que por qué ella no practica su fe. Y ella me dice que cuando pasó casi la misma historia que me había contado el Señor muchos años atrás, que cuando ocurrió el holocausto, muchas familias, muchas personas, muchos judíos dejaron de creer en Dios, porque ellos decían cómo es que si Dios existe y es real, cómo Él permite los asesinatos, la muerte y toda esa cosa. Y yo le comparto de mi opinión personal y de mis experiencias. Y ella me enseña una materia y yo aprendo de ella. Entonces, cuando nosotros los seres humanos aprendamos a que todo ser humano en esta tierra es importante y que nadie es mejor que nadie, yo aprendo de cualquier persona, sea positivo o sea negativo. Porque la vida, todo ser humano tiene positivo y tiene negativo. Y si nos enfocamos solamente en lo malo de una persona, vamos a estar bien chavados. Vamos a estar bien chavados. ¿Por qué? Porque en cada ser humano está lo positivo y lo negativo. Yo siempre le digo a las personas, enfócate en lo positivo y verás que lo negativo no resaltan tanto como lo positivo. Entonces, nosotros como seres humanos nos necesitamos unos a otros para que nos enseñen cosas buenas o cosas negativas. Cuando nosotros empecemos a mirar al ser humano de que tienen sus cosas positivas y negativas, las cosas serán diferentes. Por eso es que usted ve tantas riñas, tanta pelea, tanta jaladera, porque la gente solamente se enfoca en lo negativo. De cada ser humano, esa persona tiene algo, mínimo algo positivo, y que todo ser humano podemos aprender. La tribu de Israel son 12 tribus, y he aprendido que de las 12 tribus de Israel son una parte del cuerpo humano. O sea, las 12 tribus de Israel es un solo hombre que tiene diferentes partes. Qué lindo. ¿Qué nos está queriendo decir el Eterno? Que todo ser humano nos necesitamos unos a otros. Así como nuestro cuerpo, nosotros necesitamos nuestras partes, nuestros miembros, nuestros órganos del cuerpo para seguir avanzando. Así que le dejo esta corta reflexión aquí. ¿Qué es el judaísmo? ¿Y dónde nació el judaísmo? El judaísmo no es una religión, es un estilo de vida. El judaísmo está compuesto de diferentes judíos étnicos, geográficamente y racialmente. El judío no es perfecto, ninguno son perfectos, aunque ellos tengan la Torá y aunque tengan la Tanaj. El Eterno estableció
sus leyes, sus mandamientos y sus órdenes y se la entregó al pueblo judío para que ellos las enseñen a las otras naciones. El judaísmo está ahí para cada persona que desea conocer la verdad, conocer al Creador, acercarse a su Creador y conocer que todo lo que nosotros vemos es creado por Dios. Porque en Génesis, en el primer capítulo de Génesis, habla que Dios creó la oscuridad y creó la luz. Por lo tanto, Dios trajo orden en su creación. Y asimismo, nosotros debemos tener orden en nuestra vida. Porque si nosotros no tenemos orden, andamos como a la deriva y andamos humillando y maltratando a la gente sin saber su trasfondo y sin saber de dónde viene y sin saber por qué de la cosa. Así que antes de usted abrir la boca de decir algo que usted no sepa, que usted no tenga conocimiento, vamos a educarnos para que podamos hablar con sabiduría y podamos entender a nuestro prójimo, porque es uno de los segundos mandamientos que el Eterno entregó. Primero amarás al Eterno, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces tenemos conflictos y problemas con las demás personas porque nosotros mismos tenemos un caos dentro de nosotros y tenemos conflicto nosotros mismos. Muchas veces la persona misma no se aguanta ni a sí mismo, mucho menos vas a aguantar a otra persona. No se tolera a sí mismo, no se van a tolerar a la otra persona. Recuerde que todo ser humano es importante. Todo ser humano está aquí con un propósito de vida para enseñarnos, sea algo positivo o sea algo negativo. Pero siempre, siempre el ser humano fue creado para que podamos aprender de ambas personas. Que la paz del Creador esté con cada uno de ustedes y en sus hogares. Amén. Hasta luego.